Quizás pensamos que evangelizar se trata de palabras o de transmitir un evangelio o un mensaje de una forma correcta. Pero realmente el evangelio no se sostiene con palabras vacías, sino con vidas que encarnan el reino de Dios. Y muchas veces compartir la fe se trata de salir de nuestra comodidad, vivir vidas coherentes, denunciar la injusticia y compartir una fe y un mensaje de libertad y esperanza. En el episodio del Evangelio para Gente Normal hemos traído a una invitada que desde que conoció a Jesús entendió que compartir la fe significa enfrentar realidades muy duras que a todos nos cuesta querer ver y también que la sociedad muchas veces intenta callar. Y lo hace reflejando el Evangelio y el amor de Jesús a través de la justicia. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Evangelio para Gente Normal. El día de hoy me he traído a la preciosa Loida Muñoz y para quien no la conozca, ella es trabajadora social, ha estudiado educación social y lleva más de 15 años en la lucha contra la trata con personas. Y bueno, también es mamá y felizmente casada con el amor de su vida. Muchísimas gracias por venirte, Loida. Nada, un placer, gracias a vosotros. ¿Qué va? Estoy súper expectante porque sé que la conversación de hoy va a ser sensible, pero también va a ser muy profunda. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo algo que tienes en tu biografía de redes sociales y es que la justicia corra como un río y la libertad como un torrente inagotable. ¡Wow! Creo que podrías haber elegido una vida cristiana mucho más de domingo. Quizás involucrarte en algo de tu iglesia local, en algún ministerio, con más tiempo, menos tiempo, pero has elegido algo, la verdad, que bastante comprometedor. Quiero empezar diciendo, entonces, me encantaría saber, ¿qué ocurrió que te hizo un clic y entendiste que había que salir de esa comodidad? Cuéntame un poquito de eso. Sí. Bueno, sería una respuesta larga, ¿eh? Ajá. Pero yo reconozco que en mi vida ha habido como varios momentos clave que me han ido marcando, pero quizá hubo uno que va a esa pregunta específica de salir de la comodidad. Y yo tenía 22 años y estaba en una de mis crisis con Dios, que era la crisis del propósito, la llamé yo, ¿no? Porque yo recuerdo que quería saber cómo Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Así que inicié un tiempo de búsqueda, de oración, y yo recuerdo que le decía, Dios, yo quiero que tú me uses. Y bueno, pasaban los días y de repente di con un documental que por primera vez yo escuchaba y veía lo que era la trata de personas, ¿no? Y este problema actual donde se compran y venden seres humanos. Y la verdad que yo me quedé muy impactada y sí, fue como muy chocante esa realidad para mí, porque nunca había escuchado hablar de algo así más sucediendo en nuestro siglo y esas condiciones, esas personas explotadas, compradas, vendidas. Así que empecé, en medio de esa crisis de propósito, a orar y decir, Señor, yo quiero que tú me uses y ayuda a estas personas. A los pocos días vi otro documental que hablaba de la trata de personas también y específicamente de la compra y venta de niños. Wow. Entonces, el documental, recuerdo que tenía unas imágenes durísimas porque se veía pues esa venta de niños con propósitos sexuales y fue realmente difícil. Lo recuerdo de hecho a día de hoy han pasado 16 años y lo recuerdo todavía. Recuerdo ver esas imágenes, yo me sentía como una sensación de asco, sentía impotencia, me sentía frustrada. Así que a esa crisis de propósito en la que estaba llorando, recuerdo que empecé a orar, porque quizás cabe mencionar, no lo he dicho, pero en esa frustración que sentía al ver esas imágenes y ese documental, perdí el sueño, no podía dormir durante muchas noches, ¿no? Y recuerdo intentar conciliar el sueño y despertarme con esas imágenes y tener todo eso en la mente, ¿no? Entonces recuerdo comenzar a orar en medio de esa crisis de propósito. Señor, úsame, quiero servirte, ayuda a esas personas y déjame dormir. Esa era mi oración. Y a las pocas semanas estaba haciendo una visita a un hogar de niños, a los que se suelen conocer como orfanatos, ¿no? Y recuerdo entrar a una habitación
y había un montón de cunas, había muchos bebés en esas cunas, ¿no? Pero una niña, una bebé que llamó mucho mi atención y entonces pregunté si la podía acoger y me dijeron que sí, ¿no? Pero me dijeron, ten cuidado con cómo la agarra porque está muy dañada. Y entonces yo recuerdo que estaba cogiéndola con cuidado y mientras que la cogía entre mis brazos, pregunté, ¿y qué le ha pasado? Y la educadora me dijo, pues esta niña tiene 3 meses y ha sido vendida 4 veces para ser adoptada irregularmente. Pero no solo eso, sino que también ha sido vendida para propósitos sexuales. Y ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Porque de repente yo tenía a esa niña en mis brazos. El problema tenía cara, tenía sonrisa, tenía nombre. Y me di cuenta de 2 cosas. Una, de lo hipócrita que había sido con mis oraciones. ¿No? Porque estaba diciéndole a Dios, quiero servirte, y al mismo tiempo le estaba diciendo, déjame dormir, ante el sufrimiento, ¿no? Y la segunda cosa que me di cuenta era que tenía que decidir. Que en ese momento podía decidir eludir la responsabilidad, pero no por ello dejaba de tenerla. Y esa historia en concreto y otras que, como decía al principio, han ido marcando mi vida, son las que me han hecho implicarme en ayudar a otros, ¿no? Creo que todo cambia cuando tú pones cara y nombre y tocas a las personas que están sufriendo. Muchas gracias, Loida, por tu sinceridad, por tu vulnerabilidad. Me conmueve muchísimo. Tengo la mano temblando, no sé si se verá en la cámara, pero se me ponen los vellos de punta. Admiro tu intencionalidad, tu honestidad y tu coherencia. Creo que lo que dijiste al principio de vi un documental, voy a ser muy sincera, yo he visto documentales, no digo que sea el mismo, y es muy fácil sentir una emoción de, ay, señor, quiero cambiar. Pero tomar ese paso y tener esa sensibilidad y hacerte preguntas y reflexionarte a ti y llevarlo a, tengo que tomar una decisión con esto, wow. Te admiro por eso y gracias por enseñármelo. Estoy seguro de que muchas de las personas de la comunidad de Yes Kids necesitamos ese llamado a despertar, a esa sensibilidad y a esa conciencia. Y me gustaría preguntarte a lo mejor algo que es un poquito, no sé si irracional, pero ¿qué es la justicia social? ¿Cómo la defines? A mí me gustaría más hablar de justicia desde una perspectiva bíblica. Porque justicia social pues tiene muchas interpretaciones, dependiendo del contexto, dependiendo de la ideología, incluso el pensamiento filosófico, ¿no? Pero creo que lo interesante es entender el concepto de justicia bíblica. Normalmente cuando vemos en la Biblia el término justicia se acompaña también de rectitud, ¿no? La justicia, la rectitud. Y es interesante entender las connotaciones del significado, cuál es el significado de justicia cuando Dios está hablando de eso, ¿no? Porque son realmente profundas. La definición de ese término tiene que ver primero, fíjate, voy a dar como 3 puntos de lo que significa el término, ¿vale? La primera tiene que ver con buscar, o sea, ya tenemos una acción, buscar a aquellos de los que se está tomando ventaja y ayudarlos. La segunda tiene que ver con abogar a favor de los vulnerables. Y la tercera, que a mí es la que más me gusta, pero todas son importantes, esto ya es personal mío. La tercera tiene que ver con trabajar para cambiar las estructuras sociales y prevenir que la injusticia vuelva a ocurrir. Entonces, cuando leemos en la Biblia que Dios habla de justicia y rectitud, lo que está hablando es de prevenir, de acompañar y dignificar a las personas y de defender, abogar, hacer incidencia, ¿no? Entonces, es un término que ya
sobrepasa lo que es la justicia retributiva. Ahora estamos en una justicia restaurativa. Wow. Y lo más interesante de ese concepto y del contexto, tanto para el que se nos da como actualmente, es que normalmente cuando pensamos en justicia, de una manera u otra pensamos que es algo que tienen que impartir personas asignadas para ellos, ¿no? Ya, totalmente. Personas que tienen la formación, que, bueno, en fin, y en el contexto incluso también, en el contexto del Antiguo Testamento, pues había personas designadas para impartir justicia. Sin embargo, cuando Dios está hablando de justicia, le habla a todo el pueblo. Está hablando de aplicar la justicia en las relaciones interpersonales. Entonces es un concepto realmente profundo del que somos desconocedores y que implica una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. ¡Wow! Creo que es una forma de verlo súper integral y súper transformadora. Creo que en el momento que lo entiendes es difícil quedarte como indiferente. Porque es algo que, como tú has dicho, es una responsabilidad. Es algo que tenemos que vivir para poder dar. Y me gustaría saber cómo ese entendimiento de la justicia bíblica que acabas de explicar afecta a tu forma de compartir la fe. Porque estoy segura de que tuvo que hacer un cambio radical de antes de entender esto a después. Cuando comparto mi fe, intento hablar no solo del Jesús de la cruz, de la justificación, sino del Jesús de las calles, el Jesús de la justicia. Y lo interesante para mí de trabajar con personas que son oprimidas, que están en situaciones de vulnerabilidad, que viven situaciones injustas, es que muchas veces son ellos los que te hablan de Jesús a ti. Qué bonito. Porque ellos experimentan a Jesús en medio de su necesidad. A veces no les saben poner nombre a qué, pero saben que Dios está con ellos, ¿no? Y es esa conversación la que obviamente genera el que puedas compartir el mensaje de Jesús. Pero creo que es importante acordarnos que en Mateo 25 Jesús empieza a decir, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui extranjero y me recibisteis, estuve desnudo, me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, y estuve enfermo y me visitasteis. Cuando hicisteis alguna de estas cosas a otros, a mí me lo hicisteis. Entonces creo que hay una belleza increíble cuando uno se sienta y encuentra a Jesús en esas conversaciones, ¿no? Creo que a veces pasamos mucho desapercibido que el reino de los cielos, ¿no? Decía Jesús, es para los que sufren, para los pecadores. Muchos de estos que veis aquí os sorprenderéis, ¿no? Porque serán los primeros en los reinos de los cielos. Me llama la atención lo que acabas de decir, ¿no? Que acabas de mencionar lo que Jesús dijo, que primero, como por una parte, tuve sed, me disteis de beber, tuve hambre, me disteis comida. Creo que es muy fácil quedarnos con una parte y quizás como iglesia nos quedamos con esa parte de dar ropa, dar comida, juntar mantas, repartimos mantas, pero luego la otra parte que Jesús dice de me visitasteis en la cárcel cuando estuve enfermo es una parte relacional. Y eso es justo algo que queremos enseñar y hacer en Yes His. Para la gente que no sepa quiénes somos, Yes His es un proyecto que creamos contenido en redes sociales para poder animarte y enseñarte cómo compartir la fe es algo natural, sencillo, espontáneo, del día a día. Y por eso, si quieres, pásate en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok. Y por supuesto, te tengo que mencionar que hace poquito hemos lanzado una aplicación. Te animo a que por favor te pases y puedas ver lo práctico que es. Hay retos diarios que yo los hago 5 minutos mientras voy en el autobús y me enseña a hacer práctica y prestar atención a qué me dice Dios mientras estudio, mientras trabajo. También tenemos un juego que te ayuda a conectar con la gente de forma divertida y crear conversaciones muy profundas. Tenemos videos, tenemos charlas súper sencillas, súper amenas. Así que pásate por ahí, échale un ojo y por supuesto, dime ahora mismo
qué es lo que te está pareciendo la conversación. Cuéntame en comentarios qué te resuena, qué te está tocando por dentro. ¿Hay algún recuerdo que tengas, alguna experiencia que quieras compartirnos? Queremos leerte y poder aprender juntos. Déjanos un comentario. A mí me ocurre que me es inevitable pensar en la iglesia. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva y con todo el camino que te has recorrido, ¿qué errores crees que estamos cometiendo como iglesia cuando pensamos y actuamos con estos temas tan sensibles, con la trata, el tráfico humano, que son temas que al final no se trata mucho? ¿Qué errores crees tú que estamos cometiendo? Yo creo que es muy importante la manera en que miramos a las personas. Me llama mucho la atención cuando a Jesús le preguntan sobre cuáles son los mandamientos más importantes y después ese mismo hombre que le está poniendo a prueba le dice quién es mi prójimo, ¿no? Y Jesús comienza a compartir esta historia de que hay un hombre al que le acaban de robar, le han pegado, está casi muerto en el camino y de repente pasa un sacerdote y dice que lo vio y se alejó. Después pasa un levita, que era otro religioso, y lo vio y se alejó. Y pasa un hombre de Samaria, un samaritano, y lo vio y sintió compasión. Entonces creo que la importancia de mirar afecta directamente a nuestra manera de actuar. Y lo curioso de esa conversación que Jesús está teniendo y donde cuenta esta historia del buen samaritano, es que la pregunta no es quién era el prójimo, porque prójimo significa, la traducción es próximo, vecino, y si tomamos el concepto literalmente, todos eran prójimos, todos estaban pasando a la misma distancia de ese hombre. La pregunta que Jesús hace es ¿quién crees que se hizo el prójimo? Entonces, para mí, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que pensar de qué manera estamos mirando a las personas. Estamos mirando, pero quizás no viendo, y eso nos hace alejarnos, o estamos mirando con unos ojos de compasión, que recordemos que compasión significa compadecer, sufrir con el otro. Entonces yo creo que hay una importancia ahí, ¿no? de hacer una revisión. Y otra enseñanza que me gusta mucho de esta historia del buen samaritano, y creo que es clave en esta pregunta, es que los dos primeros hombres, si nos damos a la imaginación, quizás se preguntaron, si me paro a ayudar, ¿qué me va a pasar a mí? Voy a perder mi tiempo, mis recursos, voy a llegar tarde, voy a romper mi agenda. ¿Qué me va a pasar a mí si ayudo a esa persona? Pero el samaritano probablemente invirtió la pregunta y dijo, si no me paro a ayudar, ¿qué le va a pasar a él? Perspectivas totalmente diferentes. Y esto me lleva, por supuesto, a reflexionar si este es como el error que estamos cometiendo como iglesia. ¿Cómo crees que nos afecta esta visión errónea, incorrecta, insensible, que no sabemos mirar, no nos paramos? Creo que a veces podemos transmitir un mensaje incoherente, porque estamos hablando de un Dios de amor, pero quizás no estamos entregándonos a amar. Estamos hablando de un Dios de perdón, pero no somos capaces de perdonar. Un Dios que acepta, pero no estamos extendiendo nuestros brazos, ¿no? Un Dios que restaura cualquier historia, cualquier vida, pero no estamos acompañando a las personas, ¿no? Entonces creo que sí, lo que hacemos tiene que ser Hay una frase que es muy conocida, ¿no? Yo creo que es predicar el evangelio y si hace falta usar las palabras. Amén. Que sea así, de verdad, que sea así, que no se quede todo esto en simplemente una frase bonita. Y creo que tú lo has dicho muy bien, coherencia, intencionalidad y entender ese evangelio, vivir ese evangelio, y es inevitable compartirlo con el resto de gente. Y todo eso es muy bonito.
Creo que cuando hablas de trabajo social y hablamos de estos temas, es fácil para todo el mundo decir, ¡ay, qué bonito! Cuánto amor, cuánta sensibilidad. Pero claro, para ti, cuando alguien lo vive, el proceso no es tan fácil y tan sencillo y tan guau, color de rosa o en una nube. Entonces me gustaría que también puedas compartirnos un poco de cómo ha sido para ti este camino, cómo te has sentido, porque imagino que no todo ha sido wow, qué bonito lo que estamos haciendo, qué bien me siento, o sea, para nada. No, yo creo que hay una cosa muy curiosa, que es que a lo mejor la imagen que uno da o lo que transmite o el feedback que a veces uno recibe es como eres una persona apasionada. Y reconozco que lo soy, pero es una pasión que surge desde la frustración. No, o sea, eso es lo que me ha mantenido en el tiempo. Okay. Es la frustración por querer cambiar cosas. Entonces no puedo decir que hago lo que me gusta, sí, pero lo hago porque no me gusta. Entonces creo que esa incomodidad es lo que es lo te que lleva me a mantiene. continuar. Siento que la frustración de alguna manera es mi gasolina. Wow. Es lo que me impulsa, ¿no? Wow. El no poder simplemente concebir que las cosas sigan igual, claro, porque son injusticias. Y si están puestas delante mía, tengo una responsabilidad de hacer algo con eso, ¿no? Claro. En mi capacidad. Entonces creo que para mí pasión y frustración van de la mano. Wow, me llama muchísimo la atención porque creo que es muy fácil cuando hablamos de emociones y de cómo me siento quedarse anclado en mí, en yo, ¿sabes? En siento frustración, en hay que ver cómo me hace sentir esa situación, pero tú lo llevas a usarlo como un motor, ¿sabes? Como a decir, eso es como me siento, tengo que actuar y hacer algo y lo llevas a ¿sabes? Me da mucha atención que no es un sentimiento de me quedo en un yo. Y me gustaría poder preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que quiere compartir la fe de una forma diferente a como la Iglesia enseña que se debe hacer de forma regular? Que quiere salir de esa comodidad y que quizás la misma Iglesia le rechaza. Porque lamentablemente los humanos estamos rotos y rompemos. Intentamos como meter a cada persona en lo que yo creo que es cierto y en cómo yo creo que se debe evangelizar. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que vea más allá, igual que tú? Que la frustración no sea un impedimento y un stop, sino sea una continuidad, un impulso. Empezaría diciendo que nos necesitamos. Nos necesitamos a la Iglesia. Nos necesitamos entre nosotros, ¿no? Nadie va más lejos por ir solo, ¿no? Totalmente. Ese sería mi primer afirmación en ese sentido. Y después compartiría algo que yo me suelo repetir a mí misma cuando quiero recordarme ciertas cosas, ¿no? El por qué, por qué mantenerme, aunque a veces me siento frustrada, o muchas veces me siento frustrada. Y es la manera en que yo resumo la vida de Jesús, y esta es mi interpretación personal. Cuando yo veo a Jesús, veo que su misión era incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Okay. Y yo he asumido como mía esa misión también. Buscar a aquellos que necesitan encontrar su lugar. Y aquellos que ya han hecho casa, ¿no? Y están viviendo en casa, necesitamos abrir las puertas y acomodar a otros, ¿no? Gracias por retarnos a vivir esa coherencia y no hablar ni entender el Evangelio, sino vivirlo. Y me gustaría saber qué dices a una persona que no consigue conectar su fe y su cristianismo con esta necesidad de involucrarse en lo social y no solo lo social, sino de mirar al prójimo, de cuidar al prójimo, de acompañar al prójimo. ¿Qué le dirías a esa persona que no consigue crear la conexión?
Pues yo le diría que cotidianamente se encuentra con un símbolo del que se habla poco, pero que fue de los últimos que nos dejó Jesús. Y puede encontrarlo en su cuarto de baño cada día, que es una toalla. Y eso me emociona porque un Jesús que se quita su ropa y se envuelve en una toalla y se arrodilla y comienza a lavar los pies de los que le iban a traicionar, de los que le iban a negar, a rechazar, huir. Tomemos la toalla cada día. Me parece además muy especial que fuera ese símbolo con el que cotidianamente usamos, ¿no? Para limpiarnos. Nos hace falta tomar las toallas y encontrarnos con ese Jesús de la calle. Ese Jesús que comía con mujeres en situación de prostitución. Ese Jesús que tocaba a los rechazados, ¿no? Y que desafiaba con sus acciones, no solo con sus palabras, sino con su manera de caminar, ¿no? Y yo lo que he encontrado es que si quiero amar y servir a Jesús, la mejor manera de hacerlo es amar y servir al que tengo al lado. Muchas gracias, Loida, por venir a recordarnos cómo es el amor de Jesús, cómo Él ama, por redireccionar nuestros ojos y nuestro corazón. Y precisamente nos animas a fijarnos en eso que muchas veces nos cuesta. Y justamente en lo que muchas veces queremos ignorar porque es muy duro ver y reconocer y que nos incomoden. Así que muchas gracias por venir. Y para ir terminando, me encantaría poder hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados, porque queremos ver y conocer esa necesidad desde diferentes ámbitos. ¿Qué anhelos ves a tu alrededor que sabes que el Evangelio es la respuesta? Pues yo creo que son los anhelos que el corazón humano carga, ¿no? Y más que nunca se hacen tangibles. Creo que hay una falta o una búsqueda de identidad, de saber quién soy, de saber por qué estoy aquí, propósito, ¿no? Si mi vida tiene sentido. Y creo que también de esperanza en sí, algo que nosotros tenemos esta fe, ¿no? De que hay una esperanza en la que podemos confiar en nuestro día a día y también para el futuro. Y estas son las cosas que yo creo que son necesarias hoy en día y que son fáciles de encontrar. Si algo me explota la cabeza es saber la facilidad con la que uno puede acercarse a Dios, ¿no? Y la cercanía, lo cerca que Él está, ¿no? Y me encanta ese versículo de la Biblia que dice: Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Así que cuando uno se siente quebrantado o está con un quebrantado, hay una seguridad de que Dios está en ese momento. Qué precioso y qué belleza hay en esa simpleza tan profunda. Así que de nuevo, Loida, muchísimas gracias por estar aquí. Personalmente ha sido un regalo. Y gracias por bajarnos los pies a la tierra y acercarnos el corazón a Jesús y al prójimo. Y bueno, estoy segura de que también esta conversación la habéis disfrutado vosotros. No me cabe ninguna duda que os ha conmovido y os ha incomodado y os ha acercado a conocer a ese Jesús humano, a ese Jesús que se ve representado en la persona que tengo al lado y en las necesidades que hay a mi alrededor, al fin y al cabo. Así que, por favor, dale like, comparte este vídeo con tus amigos, con gente de la iglesia, con gente de fuera de la iglesia y cuéntanos cualquier inquietud, cualquier necesidad por seguir entendiendo, profundizando en este tema. Cuéntanos si tienes alguna experiencia positiva o negativa compartiendo tu fe y también amando al prójimo, porque bueno, es parte también del camino que vivimos. Así que recuerda también echarle un ojo a nuestras redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarte, Loida? Cuéntanos un poquito de, no sé.
Sí, las redes sociales es hoy en día la mejor manera. Así que Instagram es mi red social principal. ¿Sí? Pueden buscarme. Te buscamos como Loida Muñoz. Loida Muñoz, sí. Ok, perfecto. Y sin más, recuerda también pasarte por nuestras redes sociales, nuestra aplicación, y tenemos ahí un poquito más para poder seguir aplicando de forma diaria este mismo tema y lo que hemos estado hablando. Así que te leemos en comentarios y gracias por estar en este episodio de Un Evangelio para Gente Normal. Y recuerda, si el Evangelio no transforma a personas normales como nosotros, entonces no es Evangelio. Nos vemos en la próxima.